cada maestrico tiene su librico, muchas son las historias que se han escrito sobre los vascos, pero ninguna lo ha hecho desde el punto de vista del humanismo. ¿Por qué utilizar este punto de vista? Porque el humanismo es el único elemento de cultura propiamente humano. En euskera se denomina gizabidea y literalmente significa camino del ser humano. Pero, además, don José Miguel de Barandiarán afirmó que ha sido durante generaciones el más firme baluarte del comportamiento y convivencia de los eúskaros. Gizabide bat gizaldietan, eskualdunen elkarteta jarduaren ezoin eta zura izan dana. Pero ¿quién mejor que el propio Barandiarán para definir al vital elemento de cultura? El otro día estuvimos hablando, como digo, acerca del humanismo. Del humanismo que en vasco se llama gizabide, pero gizabide significa camino del hombre, camino que debe seguir el hombre, camino humano. O sea, ¿qué dirección ha de tener el comportamiento del hombre? Eso es el gizabide, humanismo, ¿no? Literalmente significa eso. Los vascos son una evolución local del hombre de Cromañón acaecida en las dos vertientes de la cordillera pirenaica y poseen una cultura con elementos definidos que le constituyen en el pueblo europeo vivo más antiguo. Habiendo sido acosados por las hordas indoeuropeas desde hace 2500 años, surge la incógnita de por qué no han sido asimilados por su civilización. La razón principal estriba en su camino del ser humano, su gizabidea, que les recuerda, generación tras generación, que el factor libertario humanista está cimentado en el trabajo individual y colectivo, eskukotasuna eta auzolana, y los vínculos sociales en el amor. Por el contrario, los indoeuropeos creyeron y creen lo que dijo Aristóteles: la guerra es un medio de adquisición natural, puesto que ésta comprende la caza de animales y la de hombres que, nacidos para obedecer, se niegan a la esclavitud. Lope de Aguirre, un mercenario del siglo XVI, nacido en el barrio Araoz de Oñati, decía: Dios hizo el cielo para quien lo ganase y la tierra para quien más pudiese. No cabe la menor duda de que los vascos siguen sometidos a los embates de la civilización indoeuropea, pues podemos constatar efectos antinatura que produce la dictadura del funcionariado y los espejismos generados por su actividad, por su divinidad más moderna, la denominada calidad de vida. Muy especialmente los que corroen una verdad humanística tan trascendental como la de no solo de pan vive el hombre. ¿Conseguirán mantener su independencia cultural o seguirán civilizándose? En la clase del 4 de mayo de 1979 dijo don José Miguel de Barandiarán: es bueno que volvamos a las raíces y las conozcamos. Basándonos en ellas, elevemos nuestra cultura, la cultura actual. Si nos dejamos llevar sin hacer caso de nuestras raíces, entonces ya dentro de poco ya no seremos vascos ni de ningún pueblo determinado. Seremos mundiales, pero mundiales en el peor sentido de la palabra, o sea, en la superficie de la cultura. ¿Podemos darnos el lujo de no hacer caso del maestro de la cultura vasca? La arqueogenética es la ciencia más reciente que se ha sumado al conocimiento de la evolución humana. Y no es una ciencia exacta ni mucho menos. Sorprende que algunos arqueogenetistas emitan conclusiones irrefutables basadas en pruebas de 1, 8 o 14 individuos, olvidando, además, los amplios márgenes de error inherentes al análisis de ADN antiguo, derivados en primer lugar de la degradación y escasez de muestras, en segundo lugar por tratarse de organismos de nuestra misma especie, lo que hace más complicado diferenciar entre el ADN propio de la muestra y el ADN contaminante. En tercer lugar, obviar que dicho ADN contaminante no solo se encuentra en las personas que manipulan las muestras en las excavaciones, en transporte, almacenamiento y laboratorios, sino en las áreas de trabajo, en los medios
y utensilios de laboratorio en los reactivos e incluso en el propio aire. Tal y como suscriben dos expertos de la Universidad Complutense de Madrid, Sara Palomo Díez y Eduardo Arroyo Pardo, pese a todo, en las publicaciones de ADN antiguo no es frecuente encontrar estudios que cumplan la totalidad de los criterios de autenticidad. Por estas y otras razones, concuerdo con la opinión de Paolo Francalazzi, director del Laboratorio de Genética Evolutiva de la Universidad de Sassari. La formación de un pueblo solo puede ser plenamente entendida por medio de una integración de datos antropológicos, lingüísticos, arqueológicos y genéticos. Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta los datos proporcionados por la biología humana y comparada, la etnología histórica y comparada, así como la historia documental. Los datos de todas estas disciplinas deben ser complementarios. Si se contradicen, tendremos que mejorar nuestros análisis. Nosotros partimos de la etnografía, que es la ciencia que estudia la cultura viva de las etnias. Los vascos actuales tenemos multitud de rasgos culturales singulares, desde el idioma y los deportes rurales a las concepciones humanísticas vinculadas al trabajo, la honradez, el esfuerzo, la lealtad, la solidaridad, que no pudimos recibir de mayas, griegos, fenicios, romanos, tribus mercenarias asalariadas ni árabes. La etnografía es vital por la sencilla razón de que recopila datos vivos. Pero no es nuestra intención defender nuestro método de investigación basado en la utilización del trazador cultural milenario denominado en euskara Gizabidea. Aun con todo esto, lo que vamos a obtener es una visión parecida a la de una radiografía. Y nos conviene tener en cuenta que nuestro foco de atención es inmaterial, vinculado al espíritu, algo así como la música y la orquesta. Todos los investigadores deberíamos ser conscientes de que a ciencia cierta sabemos poco de tiempos tan lejanos como el Paleolítico Superior, que va desde el 35.000 al 10.000 a.C. Y no debemos olvidar observaciones de grandes maestros como Barandiarán. Claro, nosotros no conocemos el pueblo vasco de todos los tiempos, conocemos parte, por ejemplo, del hombre vasco de tiempos prehistóricos, pero conocemos relativamente poco. Conocemos productos materiales de su cultura, porque los otros productos de la cultura, que son generalmente los más importantes, esos no se fosilizan y no se han conservado, no los conocemos. A partir de esos productos materiales es por donde tenemos que ir barruntando. Y barruntar no es saber con seguridad. En efecto, el Gizabidea no se fosiliza ni puede pintarse en la roca de una cueva o tallarse en un hueso de ciervo. Pero como es un elemento de cultura vivo, podemos utilizarlo como trazador cultural para identificar a los genuinos vascos en cualquier época y lugar que hayan vivido. Recordemos que la guerra y el sometimiento de seres humanos como forma de vivir estaba prohibida entre los vascos y por esta razón, a pesar de sus apellidos y lugar de nacimiento, no consideramos vascos a los 96 jinetes del bronce de Ascoli, ni a la gran mayoría de los reyes de Navarra, parientes mayores, beamonteses, agramonteses, ni a miembros de raleas tan afamadas como Avendaño, Arteaga, Bereterra, Butrón, Goyeneche, Iriáquez, Larráspuru, Loyola, Mujica, Oquendo, Zarauz, etcétera, etcétera, etcétera. Los euskaros tienen poco interés en conocer su trayectoria y sus orígenes, lo cual es hasta cierto punto normal, porque no habiendo desaparecido, tienen problemas existenciales que atender. No está mal saber quién fue el arbaso antepasado que hizo el baserri caserío, pero lo importante, lo trascendente, es por qué el baserri, que literalmente significa habitante del bosque, de aquel arbasoa sigue en pie.
Más que de dónde venimos, importa saber a dónde vamos y por qué. Sin embargo, me permito citar al filósofo griego por excelencia, Sócrates: conócete a ti mismo. No somos indoeuropeos. Seguimos siendo europeos originarios. ¿Por qué razón? Porque los objetivos de los vascos han sido diferentes. Si desde la prehistoria hemos llegado hasta el siglo XXI recorriendo el milenario Gizavidea, opino que no deberíamos seguir alejándonos de nuestro camino del ser humano. Y esta opinión se fundamenta en el destino que tuvieron los pueblos europeos que se civilizaron, como los etruscos, galos, ilirios, pictos, etc. La extinción. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, territorio perteneciente al Reino de Pamplona hasta el 1 de septiembre del año 1054, fecha en que dos hermanos pelearon por la herencia de su padre, Sancho III el Mayor, constatan la presencia de homínidos en el País Vasco desde hace 1.200.000 años, y las conclusiones emitidas en base a los esqueletos de la cima de los huesos aseveran la existencia de un cementerio con restos de al menos 28 seres, sin que los investigadores certifiquen la existencia de rituales mortuorios. Por lo tanto, no es ninguna locura suponer la existencia de creencias humanísticas en aquellos seres de hace 400.000 años. Lo que sí afirman los científicos es que fueron personas de una estatura parecida a la nuestra, aunque bastante más anchos y robustos. También sabemos que, como los humanos actuales, usaban preferentemente la mano derecha, que las diferencias de tamaño entre mujeres y varones eran como las actuales y que fueron capaces de hablar como nosotros. ¿Se oirían ya nombres derivados de Aitz, piedra, como Aizkor, hacha, Aitzur, azada, Aitzur, cole, horquilla, Aitzuz, orrotz, tridente, Aizto, cuchillo, Aiztur, tijeras grandes o Aizterco, tijeras pequeñas? ¿Se habrían fijado conceptos como Aizkatu, que significa ahuyentar, sublevar, hurgar, enardecer o huir, o Aitzindari, que significa precursor, conocedor, capacitado, jefe? ¿Se habrían fijado apellidos como Aitzaga, Aizcorbe, Aizpea, Aizpirichaga, Aizpeolea, Aizpuru, Aizquibel, Aitzondo, Arpide, Arraez, Arrabi, Arralde, Arriaga, Arrialdea, Arriaza, Arrizabalaga, Arrigorriaga, etcétera, etcétera, etcétera? Estudios realizados por la Universidad Complutense de Madrid sobre ADN mitocondrial indican que la población vasca tiene un perfil genético que se remonta a tiempos prehistóricos. El haplotipo denominado U5, que entró en Europa durante el Paleolítico Superior, desarrollando variantes como U8A, propia del País Vasco, se considera de origen prehistórico, al igual que el J, también frecuente en la población vasca. Por otra parte, el haplotipo V, que se encuentra actualmente entre algunos vascos y los lapones, procede de poblaciones europeas prehistóricas. La actual población R1b del occidente de Europa descendería de la que pobló un refugio climático en la cordillera pirenaica, donde habría surgido el haplogrupo R1blc. En todo caso, el haplotipo del cromosoma Y denominado R1b, que se originó durante la última glaciación, cuando grupos humanos se concentraron en el sureste de Europa, actualmente es común entre la población europea y es más frecuente en el País Vasco, 91%, Gales, 89% e Irlanda, 81%. Durante la oscilación de Aleroy, hace unos 12.000 años, descendientes de esta población habrían recolonizado Europa occidental. La rara variedad R1b1c4 ha sido encontrada casi siempre entre los vascos, tanto en la zona bajo dominio francés como en la que está bajo dominio español. La variedad R1b1c6 registra una frecuencia alta entre los vascos, 19%. Luigi Luca Cavalli Sforza fue el precursor
de la lectura de la evolución humana en las moléculas celulares, analizando proteínas de los grupos sanguíneos de diferentes poblaciones del mundo, determinó con cierto grado de aproximación el árbol genealógico humano. Los posteriores análisis con técnicas más sofisticadas y ADN confirmaron sus cálculos. Luego vendrían los trabajos de su equipo en la Universidad de Stanford con el ADN del desparejado cromosoma masculino Y, mientras el equipo de Alan Wilson en Berkeley localizaba a la, desde mi punto de vista, mal llamada Eva mitocondrial. Cavalli e Sforza estudió también la evolución cultural y las relaciones existentes entre los genes, las lenguas y los pueblos. Los genes parecían acompañar a las lenguas o viceversa. Allá donde había fronteras lingüísticas, generalmente las había también genéticas. Su opinión acerca de los vascos concuerda con la de los especialistas ya mencionados. Cabe destacar que la región que mejor podría representar a los descendientes de los primeros europeos de la época en que llegaron los neolíticos es la de los vascos. Este pueblo habla una lengua muy distinta de la mayoría de las poblaciones europeas que pertenecen a la familia llamada indoeuropea. La hipótesis ya había sido sugerida en los trabajos de Echeverry, Mougan y Gouffier, publicados en los años 40 y 50. Nuestro análisis está totalmente de acuerdo con esa suposición y revela que es bastante probable que los vascos desciendan directamente de los paleolíticos y de sus sucesores mesolíticos que vivían en el suroeste de Francia y el norte de España antes de la llegada de los neolíticos. La primera prueba que descartaba la teoría migracionista basada en el mitológico paraíso terrenal hebreo se debió a los tres tristes trogloditas, Aranzadi, Baranciarán y Eguren. En la cueva de Urtiaga, sita en Deva, Guipúzcoa, encontraron restos humanos desde el Magdaleniense hasta la Edad Media. Las mediciones de los cráneos mostraron una evolución hacia el interior del orificio occipital de la base del cráneo, denominado basion, contrariamente a lo sucedido en nuestras partes de Europa, que va hacia el exterior. Según el arqueólogo Jesús Altuna, ello obliga al rostro a retraerse y al cráneo a ensancharse, de ahí las sienes abultadas del cráneo vasco. Arqueólogos y arqueogenetistas están de acuerdo en que los éuskaros no proceden de ningún lado, sino que son una evolución pirenaica del hombre de Cromañón. Por esta razón es correcto afirmar que son aborígenes europeos, y como a tantos otros aborígenes del planeta, el contacto con los civilizados les ha causado enormes desgracias. Actualmente, no solamente siguen acosados por los valores de la civilización indoeuropea, sino que permanecen sometidos militarmente por el Reino de España y la République Française. Por favor, que nadie se escandalice de mi opinión y seamos sinceros. ¿Qué sucedería en el País Vasco si los ejércitos de Francia y España se retirasen a las fronteras del siglo XII, por ejemplo? Ahora bien, existe la raza vasca. Barandiarán negaba este aserto. Existe un fenotipo peculiar éuskaro, pero raza es un concepto cultural. Existen los tuaregs, los hombres azules del Sáhara, los judíos y los gitanos sin duda alguna, pero los hay de fenotipos diferentes. Algo similar ocurre con los vascos. Clima, topografía, medio ambiente y la violencia de los civilizados influyeron en el pueblo vasco como en cualquier otro grupo humano. Sin embargo, recordemos que lo realmente decisivo es la cultura. La mayoría de las mutaciones del ser humano se deben a la cultura. Y según el etólogo y sociobiólogo Richard Dawkins, principal responsable de la teoría del gen recesivo, cito textualmente, para una comprensión del hombre moderno se debe descartar al gen como única base de nuestras ideas sobre la evolución. También estaría la cultura. El darwinismo es una teoría demasiado amplia como para ser confinada en el estrecho margen de un gen.
La cultura actúa como un replicador que se instaura en el cerebro y persiste generación tras generación parasitándolo. En palabras de Basabe, reconocido como el mejor especialista en genética vasca del siglo XX y a quien pude tratar y conocer en las reuniones de la Sociedad de Estudios Vascos de Etnografía, cito textualmente: la actividad del grupo en el espacio y en el tiempo, miles de años de actividad recolectora y cazadora, unos 10 milenios de vida agrícola y ganadera, y unos pocos siglos de tecnología industrial y urbanización. El escenario que enmarca esta dinámica integra un conjunto de ambientes: el geográfico, que interviene en la plasmación del biotipo; el nutrimental, que repercute en el tamaño de la población; el biodemográfico, que condiciona el crecimiento y pervivencia del grupo; y el cultural, que controla todos los anteriores, incluyendo al hombre mismo. Dicho de otro modo, los pensamientos generan actitudes que desarrollan comportamientos, los cuales definen el carácter. Estos 4 elementos influyen en la biología individual y en la que se transmite genéticamente. Para complementar esta breve referencia a las conclusiones de arqueólogos y arqueogenetistas, conviene señalar que lingüistas como Astarloa, Humboldt, Schuster, Theo Beneman, Martin Happersmark, Elisabeth Hamel, Orduña, Ferrer, Villar o Marc Pagel llegan a las mismas conclusiones. El euskara es el único superviviente del idioma utilizado por los primitivos habitantes de Europa. Preguntando Beneman acerca del origen del euskara, respondió: quien así pregunta todavía no ha cambiado su forma de pensar. Todas las lenguas tienen su origen en algún lado, muchas veces no sabemos dónde. Pero en la época que tratamos aquí, el euskara no había venido de ninguna parte, ya estaba aquí cuando llegaron las demás lenguas. Bajo este concepto, el euskara es la lengua más antigua de Europa. Todas las otras lenguas son idiomas de extranjeros que vinieron del este y que fueron tan influyentes que podían imponer sus lenguas a los habitantes primitivos. Aparte de lo dicho acerca del origen de los protoéuskaros, nos conviene saber algo más. No voy a hacer una síntesis ni tan siquiera un resumen porque no es difícil estudiarlo en libros o por internet. Lo que sí debemos saber, tal y como nos muestran los análisis poligénicos de cuevas como la de Anchoriz I, es que los paisajes en Otzároa eran praderas con bosques medianos de madroños y coníferas, de modo parecido a la tundra de nuestros días. Después surgieron los abedules, encinas, alcornoques y robles, sin desaparecer las praderas. Los seres humanos sabían cazar, construir herramientas en piedra y hueso, confeccionar prendas de vestir, calzados y ornamentos personales. Controlaban el fuego, vivían en comunidades, respetaban a los difuntos, viajaban a corta distancia pero intercambiaban objetos y suponemos que también ideas. La necesidad, eterna maestra de la vida, denominada biarra en la cuenca de Pamplona, es muy estricta pero enseña mucho, tal y como nos recuerda el euskara. Bear, necesidad. Behar badakoa, incertidumbre. Behar duné, necesitado, desprovisto, limitado. Behar gilé, esforzado, valeroso. Behar gintza, labor, actividad. Algunos dicen que fue una época muy dura en la que solo sobrevivían los más fuertes, pero los antropólogos conocemos la existencia de pueblos, como los actuales inuit del Ártico, que habitan en condiciones similares. Y siendo estos antepasados tan laboriosos e inteligentes, no supieron dejarnos nada más. Sí, además de sus restos, ajuares, herramientas y ornamentos personales, nos legaron algo muy importante: arte. Arte con mayúsculas. Realmente impresionante y conmovedor. Son los inventores de la pintura, el grabado, la talla en bajorrelieve y la escultura. Nada más y nada menos. Y nosotros creyéndonos superiores. Arte con mayúscula, repito. ¿Acaso no son maravillosas las pinturas de Altamira, Ecaille, Istúrize, Lascaux en francés,
Santi Mamiñe, etc. ¿Qué decir de las tallas y bajorrelieves? ¿No son magníficas estas esculturas? Además de habilidad, hay que tener mucho gusto para realizar semejantes obras de arte, pero también hay que tener tiempo, y eso solo se consigue teniendo superada la fase primaria de cómo sobreviviré. No hay que estar loco para sentirse a gusto haciendo algo tan complejo como pintar bisontes en el techo de una cueva. Sí, loco al estilo de Van Gogh, Cézanne o Picasso. Por las homogéneas características de dicho arte, podemos concluir que pertenecen a una misma cultura, con epicentro en el Pirineo, ya que es ahí donde están 305 de los 317 yacimientos europeos. 305 yacimientos en una zona delimitada por los ríos Garona y Ebro, que se corresponde geográficamente con el área del pueblo vasco histórico correspondiente al siglo VIII. Opino que futuros descubrimientos modificarán estos datos, porque la extensión de la extraordinaria cultura megalítica lo sugiere. La intuición me indica que hubo arte paleolítico en mayor o menor medida en todos los ámbitos poblados por el Homo sapiens. Además, hay suficientes elementos de juicio para el análisis a fondo de las pinturas de foca en las cuevas de Nerja, en Málaga. La prudencia científica, producto de los sucesivos descubrimientos de los últimos 100 años, además, así lo aconseja. Otra cuestión interesante es que menor fronteras, el arte puede tener de todo. Por esa razón, los que hablan de arte paleolítico francés, español, italiano, irlandés, no saben de arte ni de cultura o son malintencionados. Arte árabe, por ejemplo, sigue siendo árabe así esté la obra en Sevilla, Damasco o Kazajstán. Arte pop es pop así haya sido hecho en Japón o en el Bronx neoyorquino. Y lo importante es que responde a conceptos culturales similares, siendo de poca importancia que por nacimiento el autor sea jamaiquino o neozelandés. Nos conviene hojear los ornamentos de índole personal para reconocer la magnífica difusión de la inspiración artística. Señalar también que hay motivos para creer que además del arte de pintar y tallar, también sabían hacer música. En la cueva de Ocho Celaya se encontró un hueso con orificios perforados que da pie a pensar que fue una flauta. En el yacimiento de Dolní Bestonice en Chequia, datado hacia el 27.000 a.C., se descubrió la vivienda de un artista fuera del campamento principal, caracterizada por presentar una forma constructiva diferente. En las cenizas del hogar central se encontraron fragmentos de flautas y más de 2.200 pequeñas obras de arte, así como fragmentos de barro cocido. ¿Y esto es todo? No, por supuesto que no. Pero nuestra intención no es resumir ni retransmitir, sino sensibilizar. Quien esté interesado en otros conocimientos de la época del frío puede profundizar fácilmente
a través de Internet y de los numerosos libros especializados. Incluso puede sentir emociones in situ, visitando yacimientos como los de Atapuerca, Ekain, Isturice o Santimamiñe, para no tener que salir del País Vasco. Lo que también pretendemos es que la gente, nuestra gente, los éuskaros, sepan cuánto debemos a los antepasados. Los avances tecnológicos nos están volviendo demasiado presuntuosos. Estamos llenos de ansiedad por tener cosas y no perder calidad de vida. Pero resulta que podemos perder la propia vida, la orientación de la vida. Siempre tenemos prisa, pero sabemos a dónde queremos ir. De momento, sigamos viendo de dónde venimos. Algo muy peculiar de la magnífica escultura paleolítica es que no hay ni un hombre, solo mujeres. Nos conviene tenerlo muy presente porque la mujer será protagonista de la escultura durante milenios y la humanidad cambiará de rumbo cuando el varón se convierta en el personaje principal. Conviene tener en cuenta el denominado ídolo de Sigir, hallado en Siberia y datado hacia el 11.500 a.C., porque está tallado en madera de alerce, lo cual nos previene acerca de la posibilidad de que hayan desaparecido innumerables esculturas por la debilidad del material. Y, hablando de arte con mayúsculas, ¿no les parece a ustedes que las esculturas de Otxaroa nada tienen que envidiar a escultores y pintores tan afamados como Henry Moore, Pablo Picasso, Jorge Oteiza o José Luis Ulibarrena? En resumen, la presencia de homínidos en el País Vasco está verificada desde hace 1.200.000 años y la constancia científica de su evolución podemos analizarla incluso en un solo yacimiento, en Atapuerca. Tenemos restos humanos en cementerios y elementos de su cultura material por millares que demuestran su capacidad técnica tanto como su sensibilidad artística. Sabemos que biológicamente estaban capacitados para hablar. Hemos ojeado los antecedentes de la dilatada trayectoria del pueblo vasco, pero lo que no debemos perder de vista es el objetivo. Un pueblo debe tener un objetivo bien definido para que pueda recorrer un camino tan largo, dejando huellas tan hermosas. Ojalá seamos conscientes de que por imperativo de la madre naturaleza nacimos y nos desarrollamos en el suroeste europeo, en las inmediaciones de los Pirineos. Por lo tanto, aquí es que nos corresponde seguir existiendo y alcanzar nuestro objetivo, el mismo que alcanzaron muchos de nuestros antepasados, permaneciendo fieles al Guisab ideal: convertirnos en buenas personas. Si te ha parecido bien nuestro trabajo, ayúdanos a difundirlo, por favor.